Hola, hoy vamos a aprender a hacer tacitas de chocolate, tamaño real y también la que es chiquita. Como no tengo molde, lo que yo voy a utilizar es un pote de dulce de leche, se puede utilizar el de queso crema. Importante que no tenga protuberancias adentro, que no se nos trabe el chocolate. Le hago ese tajito para que se pueda desmoldar, porque ya probé y si no, no se puede. Este chocolate, como ven, en este caso se me humedeció un poquito, por eso va a costar un poquito. Hay que pasarle bien la cuchara por dentro, que quede todos los bordes y tratemos de que no quede chocolate en la base, ¿sí? Porque así va a ser más fácil después desmoldarlo. Después limpiamos bien el borde con una espátula, porque el borde también va a tener vista, ¿sí? En este caso, como el chocolate está algo húmedo, cuesta un poquito. Por eso es que le tengo que dar varios golpecitos. Van a ver la diferencia después con la tacita blanca, que el chocolate está bien. Bueno, lo dejo secar y una vez que secó le doy la segunda capa. De la misma manera que lo hicimos anteriormente, va la segunda capa de chocolate y de paso cubrimos si es que quedó alguna parte sin cubrir. Como en este caso el chocolate está algo húmedo y bastante complicado de trabajar, le voy a dar 2 capas porque me va a quedar bastante grueso. Porque si no, siempre le doy 3 capas para asegurarnos que no se nos rompa ni nada. Volvemos a limpiar el excedente. Y listo, se deja secar, se deja así o paradito como prefieran. Como el chocolate está algo durito, yo lo dejo paradito, no va a pasar nada. Mientras lo dejo secar, voy a hacer el segundo. Este es más chiquitito. También le hago ese cortecito, un poquitito nada más. Y acá van a ver la diferencia, que sí se puede poner el chocolate de otra manera. Y lo mismo, volvemos a cubrir todo el borde de nuestra tacita sin ponerle en la base, porque ahí es donde nos va a ayudar a que se desmolde. Retiramos el excedente y a este sí le voy a dar 3 capas. Ya vieron cómo se hacía con la tacita con la anterior, entonces por eso no hace falta mostrarlo ahora, ¿sí? Lo importante es que tengan siempre 3 capas de chocolate. Ahora lo que voy a hacer son las cucharitas. Para esto yo tengo este molde. En el caso que no tengan el molde, se puede hacer sin las cucharitas, va a quedar bien igual, ¿sí? Y esto es bastante simple, simplemente los rellenamos y limpiamos el excedente. Para lograr este color de chocolate es bastante fácil, es mezclar bastante blanco con un poquitito de negro hasta lograr el tono que nosotros querramos. A mí me gusta jugar mucho con este color porque queda el color del chocolate sin ponerle colorante. Hay mucha gente que no le gusta el colorante. Ya que tenemos el chocolate de este color, voy a aprovechar a hacer el platito de la taza chiquita. En este caso yo tengo la tapa de un tupper chiquito y no voy a cubrir toda la tapa, solamente una parte, porque la verdad es que si no quedaría muy grande en proporción a la taza que yo voy a utilizar para este plato. Nos aseguramos de cubrir bien, de hacer un círculo lo más prolijo posible.
golpecitos para que quede prolijo y no quede más alta una parte que otra y demás. Y como siempre, que no queden las burbujitas. Quedó el platito, ahora pasamos al segundo platito. Voy a utilizar otra tapa de este tupper que estoy utilizando y le voy a poner rojo, pero no todo rojo, solamente un poquito, porque el rojo tiene bastante manteca vegetal y la verdad que no es muy agradable morder solo manteca. Entonces, por eso es que le pongo poquito, después lo completo con negro. Para aprender a hacer este color te dejo acá arriba, vas a poder ver cómo llegar al color y que no se endurezca, ¿sí? Cómo va a ser la mezcla con manteca vegetal y demás. Entonces cubrimos el plato lo más que se pueda de la manera más prolija y después le volvemos a dar unos golpecitos. Y dejamos secar. Aprovecho que tengo el chocolate rojo caliente y voy a hacer este detalle que es de la taza grande. Y de la misma manera, no va a ser el corazón completamente rojo, solamente la parte que se ve, es decir, lo menos posible. Yo utilizo siempre lo menos posible solamente en los detalles. Cubro la totalidad del molde. Y después le doy golpecitos. Y nuevamente lo dejamos secar. Ahora que secaron un poquito, no hace falta que seque mucho, solo como para que no se mezclen los dos colores, le voy a completar con el chocolate, es decir, con el color marrón. Puse demasiado, entonces por eso le saco un poquito, porque si no se me va a salir del borde. Y lo ideal es que me quede lo más parejo posible, porque cualquier imperfección la puedo arreglar con un cuchillito en el borde, pero queremos que quede lo más prolijo posible. Otra vez se cubre todo y lo terminamos con unos golpecitos. Como pudieron ver acá, mágicamente aparecieron las tacitas ya secas. Eso es porque mientras yo seguí trabajando las puse en la heladera. Una vez que secó, saqué las tacitas de la heladera, porque si tienen el frío de heladera, entonces no se me va a despegar muy bien de los moldes. Por eso es que los dejo un ratito fuera, que agarren temperatura ambiente, y mientras yo sigo trabajando en los detalles de las tazas. De la misma manera que hice con el plato rojo, voy a completar en este caso lo voy a poner blanco, porque así resalta sobre la taza negra. Es todo detalles y bueno, así es este trabajo, ¿no? Todo con detalles y así es como queda lindo. De nuevo a la heladera y ya puedo desmoldar esto. Lo presiono desde abajo, así sale un poquito. Donde yo sentí que salió un poquito, entonces ahí salió limpito, pero si no lo podía correr un poquito para los costados. Y ahí tenemos nuestra taza. Y quedaron los bordes lo más prolijo posible. De la misma manera la otra tacita, siempre desde abajo, no importa si se quiebra, que puede pasar, a mí me pasa siempre en realidad. Se quiebra la partecita de abajo, eso va a ir tapado con chocolate. Mientras tanto voy a hacer el otro detalle de la taza chiquita. En este caso yo tengo este molde. O sea, yo trabajo con los moldes que tengo. Ustedes se fijarán en su casa los moldes que tengan. Me pareció que a la taza chiquita se le puede poner que queda muy lindo. Es un detallecito. Esto no tiene nada raro, solamente es el bomboncito sin relleno. Y bueno, acá ya secó todo. Y ahora voy a proceder a desmoldar el plato de la taza chiquita, el plato de la taza grande.
se puede ver cómo se mezcló un poquito en el borde, pero queda bien igual, esa mezcla entre rojo y negro. Y a ese después le voy a poner un poquito de rojo arriba, que la verdad es que justo me olvidé de filmarlo, pero bueno, le pongo rojo arriba y después le doy golpecitos a ese corazón chiquito. Ese bordecito que me quedó acá lo saco con un cuchillo y listo. Mantengo lo mismo. Si no tienen moldes de cucharitas, porque yo todo esto lo estoy haciendo sin molde, los improvisé yo. Si no tienen molde de cucharitas, no se lo pongan, que no es necesario. De todos modos le vamos a hacer la manijita a la taza también. Ahí apareció mágicamente el corazoncito, que me olvidé de filmarlo, pero bueno, se entiende. Y ahora voy a hacer una pequeña manguita, como siempre, con una bolsita de celofán o polipropileno. Y le voy a cortar una puntita muy chiquitita, porque la voy a utilizar para escribir. El cortecito lo hago siempre fuera de mi lugar de trabajo para que no me quede por ahí la puntita de la bolsita. Y bueno, ahora a escribir. Esta parte es complicada, entonces lo que recomiendo que hagas es que practiques sobre un nylon, así practicas todo lo que quieras y no tiras chocolate, ¿sí? Sobre una bolsita, sobre algo, y después lo puedes volver a reutilizar. Yo hace rato que hago esto, es por eso que ya tengo esta práctica. Y está muy lindo porque se puede escribir el mensaje que quieras, se puede escribir te quiero, te amo, el nombre de la persona. Y después le agrego detalles, voy a hacer unos corazoncitos, una gotita y la termino al final, otra gotita la termino al final. Y me quedan corazoncitos. Como siempre, los golpecitos al final para que agarre mejor la forma del corazoncito. Golpecitos chiquitos, ¿no? Porque no quiero que se me rompa este corazón grande. Listo, terminado. Y ahora el detalle que nos faltaría hacer serían la manijita de la taza. Yo les voy a mostrar dos tipos de manijitas. Una es la clásica. Ahí se puede ver. Y la vuelvo a pasar una y otra vez para que quede lo más gruesita posible, porque si no queda muy muy finita. Y la dejamos secar. Ahora la negra voy a hacer lo mismo, pero un poquito más grande. Una y otra vez pasamos por arriba para que quede gruesita. Pero como la taza es grande, entonces va a tener un poquito más de vista la manijita. Así que voy a hacer esta. Y lo bueno de esto es que como estoy practicando sobre un nylon, entonces si no me sale bien, lo puedo volver a hacer las veces que sea necesario. La hice bastante gruesita. Ahora sí ya podemos pasar a pegar todas nuestras partes. Lo primero que vamos a pegar es la manijita de la taza. Como es redonda mi taza, es toda circular, entonces lo que voy a hacer es ponerla así para que quede trabadita, no se mueva. Mojo un poquitito en el chocolate caliente la manijita de la taza y la pegamos así de simple, que no se nos queden pegados los dedos.
Lo mismo con la otra tacita, la blanca. La manijita de esta es más finita. No se rompió, bárbaro, salió bien. Y ahora la vamos a asegurar un poquito para que no se salga. Llenamos un poquitito la cuchara con un poquito de chocolate y la pasamos ahí en el lado que no se ve, ¿sí? O sea, es la parte de atrás de la taza. Y nos quedamos tranquilos que la taza queda terminada de una manera y de la misma manera va a ser entregada y no se nos va a salir la manija de la taza. Dejamos secar y ahora sí podemos pegar el detalle de la taza grande. Fíjense que utilizo, por más que el corazón es blanco en esa parte, yo utilizo negro para pegar, porque la taza es negra en el caso que salga un poco de chocolate para afuera cuando yo lo pego. Es decir, que siempre para pegar partes voy a utilizar el color de la base, ¿sí? Sobre la que yo voy a pegar. Ahora para pegar la taza sobre el platito es así, de esa manera. Poquito chocolate, ya sé que no queda bien pegado. Lo mismo con el negro. Y ahora por dentro le vamos a poner una cucharadita de chocolate para asegurarnos que quede bien pegado. Lo mismo con la taza negra. Y el detalle de la tacita chiquitita sí se lo voy a pegar ahora, porque este detalle va pegado entre la tacita y el plato. La verdad es que es bastante complicado este detallecito que yo elegí ponerle, porque a veces se me corre un poquitito, no queda bien derecho. Más con los guantes cuesta un poquito. Pero no se sale. Ahí quedó bien pegadito. Secaron y quedaron listas nuestras tazas. Para que quede más completo le vamos a poner unos bombones. A la taza chiquita yo elegí ponerle en este caso bombones rojos que van a quedar bien vistosos, porque la taza es blanca y me gusta combinar siempre el blanco con el rojo, queda muy muy vistoso. Y la taza grande va a llevar unos volcancitos. Para hacer estos volcancitos yo le pongo una gotita nada más en la puntita del volcán, una gotita de blanco para que parezca como, o sea, le da más ese efecto de volcán y la verdad es que queda un detalle muy lindo. Puedo usar una manguita, también puedo hacer una manga, o puedo hacerlo así como lo estoy haciendo, me parece más simple. Porque tampoco tiene que quedar muy prolijo, o sea, tiene que quedar como chorreado el chocolate blanco. Entonces, una vez que llené todas las figuritas, lo reparto para todos lados, que se vuelque para todos lados. Y ahora sí le pongo el chocolate negro. Ahí se puede ver que quedan divinos. Y si se mezcló el chocolate blanco con el negro, la verdad es que no importa, porque mejor todavía queda. Una vez secos nuestros moldes, ya podemos rellenarlos. Acá yo pongo rellenos surtidos. Y después lo que voy a hacer es ponerles una gotita de agua. Me mojo el dedo con un poquito de agua y lo presiono hacia abajo. Así yo puedo cubrirlo de chocolate y que no quede relleno mezclado con mi chocolate. Listo, tenemos todo listo. Tuve que hacer otros bomboncitos más porque no me alcanzaban con los volcanes. La taza es grande. Como ven, hice los blancos y negros. Los blancos quedan muy lindos.
Y ahora sí, pongo los bomboncitos adentro de las tazas. Y la verdad es que es un regalo genial, con colores, mucho, mucho chocolate. Y lo bueno es que la gente se sorprende cuando lo recibe. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encanta. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Muchas gracias por mirar. No olviden suscribirse.